interés por conversar contigo, me puedo tutear. Pero ¿no? por supuesto, Augusto, por supuesto. Yo también, ¿eh? Sí, claro. Tiene como tres cuestiones. La primera, por admiración y respeto, en primer lugar. En segundo lugar, porque soy casi un dogmático de la contra-homogeneización del Paraguay y del paraguayismo en términos de a todos nos gusta el boriborí, eran solo cazadores y recolectores, la mandioca es solamente paraguaya y tomar, ¿cómo se llama? Sandía con agua te mata, salvo que te vayas a tomar en clorina donde ya no te mata. Ya no pasa nada. Bueno, desmitificar el facilismo, la homogeneidad me parece un punto importante. Después te hablo de otra cuestión que me parece interesante como motivación de buscarte en esta mañana. Así que gracias por compartir y empecemos con ese primer tema, ¿sí? ¿Te parece? Sí, bueno, antes que nada, un gusto compartir contigo, Augusto, y con toda la audiencia. Claro, probablemente las raíces de esa necesidad de homogenización, de homogeneidad, de construir homogeneidad, haya sido la necesidad de construir una nación. Exacto. Después de todas nuestras guerras, tenemos un pasado extremadamente tumultuoso, doloroso. Hemos sufrido una hemorragia demográfica muy fuerte. Entonces, quizás en ese esfuerzo de construir una sola imagen, de reconstruirnos, hayamos construido eso, ¿verdad? Pero en el término geográfico crea algunos problemas. ¿Qué es la geografía humana, profesor? La geografía es una ciencia que estudia qué hacemos los seres humanos en el espacio y con el espacio. Pero no con el espacio sideral, sino con el espacio terrestre o el territorio. Ahora soy un poco más renuente a usar el concepto de territorio porque se ha tergiversado tanto, se ha usado como calcomanía y se ha desgastado un poco. Pero básicamente es cómo administramos nosotros los lugares donde vivimos, cómo construimos ciudades, donde construimos rutas, pero también cómo administramos nuestra casa. ¿Qué haces en el jardín? ¿Qué haces en el patio? ¿Cómo vivimos la vereda? Etcétera, etcétera. Entonces, es necesariamente tiene sus herramientas para comprender cómo intervenimos en el territorio, pero está cruzada por la historia, la sociología. Eso, o sea, la geografía humana es ponerle vida a los mapas, digamos, ¿no? Vida humana, vida animal y vida vegetal. Claro, o al revés, los mapas como resumen y como simplificación de esas complejidades que tenemos todos los días, ¿verdad? Porque imagínate, en el centro de Asunción hay algunas calles que de día hay oficinas, estudios de abogados y de noche hay actividad sexual. Exacto. Por ejemplo. Entonces, la misma cancha sirve para deportes diferentes en horarios diferentes. Fantástico. No, a mí me pareció conocer tu especialidad y la docencia que ejerces sobre el tema me pareció muy interesante, reitero, porque rompe un poco con un esquema de ver las cosas con muchísima simplicidad. Pero vamos a cómo empezó todo en nuestro territorio, ¿verdad? Me olvidaba de cuando hablábamos de los pueblos originarios de otra expresión que es regular al respecto de creer que todos nuestros pueblos originarios hablan el guaraní, por ejemplo. Yo le decía a algunos, mira, hay algunos que hablan mejor el alemán que el guaraní, ¿verdad? Claro. Entonces después explicaremos por qué, pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo era la gente que vivió en Paraguay antes de la conquista? ¿Cómo se distribuía el Paraguay? Y tenían... Antes, claro. Tengo un mapita que seguramente van a enseñar... Perdón, un mapa, Augusto. Perdón. Seguramente van a enseñar con mayor calidad en directo de estudios, pero nos basamos en estas imágenes para ir consultando con el profesor. A ver, territorio de la prehispanidad, ¿cómo habría sido? Y era un territorio, primero, donde no existía la propiedad del espacio tal como la conocemos hoy. Todas nuestras casas tienen murallas, ¿verdad? Tienen límites. Estos no tenían límites, o los límites eran muy, muy diversos y no eran muy estrictos. Entonces, para entender la territorialidad, tenemos que tener en la cabeza también la cuestión demográfica. ¿Cuántos éramos? Si somos pocos,
podemos administrarnos sin mayores tensiones, sin mayor necesidad de una organización social. Entonces podemos decir que los guaraníes no eran extremadamente numerosos y esto les permitía llevar una vida, administrar su territorio de forma particular con las migraciones temporales, con unos usos del espacio, hacían caza, pesca, recolección y, ojo, caza, pesca y recolección en este contexto ambiental era relativamente fácil. Por el clima había mamíferos, pesca en los arroyos. Hasta ahora, a esta misma hora, en varios de los arroyos de la ruta 1, de la ruta 2, de la ruta 3, hay gente pescando que se va, estaciona su auto. Impresionante. Entonces son indígenas disfrazados de paraguayos, por llamarlo de alguna forma. Juego un poco con la expresión. Sí, no, pues pero para entender cómo siguen persistiendo algunas de estas prácticas, esto no está ni bien ni mal, somos así. Entonces, esas eran las prácticas de estos grupos que se movían bastante. En alguna charla escuché que hablabas de, no sé si es estrictamente así, o sea, no sé si escuché bien, te quiero decir, que el Chaco tenía prácticas que empataban más con el paleolítico y en la región oriental había una cuestión más neolítica, digamos, en términos de avances. ¿Puede que ya hayan existido cultivos en ese tiempo o es algo que vino con la conquista como leemos normalmente? Así no. La antropóloga Susnik relata, describe, analiza muy bien la agricultura que hacían los guaraníes. Por lo tanto, al hacer agricultura son neolíticos. Un neolítico inferior y una agricultura totalmente complementaria es la que hacían los guaraníes, porque tenían acceso a proteínas de la pesca, de la caza, de la recolección y carbohidratos también. Pero básicamente cultivaban mandioca, batata, calabaza. Mandioca, batata, calabaza. Maíz. Entonces, sí, y los del Chaco, que tenían un ecosistema bastante diferente, no hacían agricultura, por lo tanto eran paleolíticos. Y claro, ahí podemos, los antropólogos y los arqueólogos dirían, no por ser paleolíticos eran mucho más atrasados que los neolíticos. Pero de vuelta, agreguemos la carga demográfica, una carga demográfica extremadamente pequeña. Entonces esto hizo que no existían demasiados conflictos de territorios, de espacio. Mi grupo, si te ve a vos, y vamos a ir más a la izquierda, no pasa nada. Y más a la izquierda no hay nadie. Entonces la ocupación del espacio fue bastante difusa y eso favoreció el... Claro, aparte que no había límites. Muchas veces nuestra cabeza está colonizada por los límites, ¿verdad? No había límites. Nadie te decía... Epa, acá acabó Amambay, porque Amambay no existía. Exactamente, quizás los grandes ríos. Sí, capaz. Y alguna referencia a un cerro grande podría servir como con Paraguay han sido bastante generosos los ríos para definir límites, por cierto. Habrá sido muy difícil cultivar con un palito puntiagudo. La agricultura ha sido bastante heroica, ¿no? Demasiado, Augusto, demasiado. Susnik comenta y calcula el trabajo que le llevaba a los indígenas de la región oriental, a los grupos guaraníes, antes de hacer agricultura, es limpiar el bosque. Si estás acá, en lo que se denomina selva central, que sería de Oviedo hacia acá, es relativamente fácil. Sin hacha, sin motosierra, sin nada, sin serrucho. ¿Y cómo echas un árbol así? Y con piedras y aprovechando algunos incendios. Y que mientras echas un árbol, esto lo dice Susnik en sus estudios que son muy, muy profundos y muy hermosos, que cuando vos echas un árbol, apuntana bien para que después eche el otro también y te ahorras trabajo. Entonces se calcula alrededor de 2 meses de trabajo para limpiar 1 hectárea. Cuando limpias todo eso y quemas, ahí recién empieza el partido, es el minuto 0 de la agricultura. Entonces la agricultura no era una actividad tan sencilla en este contexto donde todo era bosque. Y hablar de agricultura en la zona del bosque atlántico del Alto Paraná, que sería de Caguazú hacia el este, ahí un bosque alto, húmedo, olvídalo. Era mucho más complicado hacer agricultura. Pero se suplía con todo lo que te daba el ecosistema. Eran diferentes ritmos de diferentes culturas, diferentes matices que poblaban este territorio antes de la llegada del europeo, entonces, ¿no? Claro, tenían una lógica
Susnik, perdón que me remita demasiado, sí. Susnik hablaba del ethos, que es la conducta, del ethos del owatá, el ethos del caminar. Los grupos que caminan, que hacen transmigraciones y que vuelven a algunos lugares, hace que tu visión de la vida sea diferente. Claro. Entonces, si vivís caminando, no vas a traer tus 6 sacos, tus 70 libros, vas a traer una agenda o el libro que más te gusta y te vas liviano. Exacto. Entonces, y primaba también una lógica de la subsistencia. Y se puede pensar que y aquí viste que Cerro Limpia vive en nuestra cabeza, así estas cosas, que los neolíticos versus los paleolíticos. ¿Se puede pensar que los neos eran más quietos, caminaban menos o esa cultura nómada existían a los dos lados de la cancha? Los dos lados. Los otros eran... Pero me refiero al tema de la Claro. agricultura, que suele ser un fenómeno que fija a los pueblos, ¿verdad? Sí, pero acá en la agricultura, claro, porque el sistema de hacer agricultura con el rosado, es decir, con la quema de los bosques, eso te generaba una ceniza y favorecía una fertilidad durante 2 o 3 años. Después los rendimientos iban bajos y luego habría que mudarse de vuelta. Y todo esto, Susnik y otros antropólogos hablan que estaba muy vinculado a la búsqueda de la tierra sin mal. Claro. El paraíso queda en algún lugar entre los Andes y el Océano Atlántico. El Iguimara Negro. Entonces había que moverse, había que buscar eso. Y eso explica en gran parte la poca creación de artefactos de los guaraníes. No hicieron templos, no hicieron canalizaciones, hacían vasijas. Esa es su cultura material porque se estaban moviendo. Además no teníamos, como en los Andes, la generosidad del manejo de la piedra y compañía, probablemente, ¿verdad? Teníamos piedra, pero no hacía falta. Sí. Al hacer comparaciones con los aztecas, los mayas y los incas, sale el factor demográfico. Estos eran A ver, aprovechemos, explicarnos por qué tanta diferencia en esas civilizaciones. Crece la civilización maya, azteca, te crece a millones, crecen en un valle donde las tierras no son tan fértiles, eso te exige una organización brutal. Vos, Augusto, sos constructor de un acuífero, ustedes mantienen el camino, otros hacen agricultura, otros... Es decir, se organiza la sociedad. Hay una burocracia, hay una estratificación social, porque son demasiados, tienen que organizarse para funcionar. Sí, una exigencia organizacional. Una exigencia organizacional para administrar esa gran cantidad de personas. Un poco más tarde te voy a preguntar, para que te des cuenta que estuve escuchando y viéndote mucho en tus conferencias, por qué el invierno es tan importante para el crecimiento de ciertas sociedades. Pero ¿podemos hacer que los europeos lleguen ya a América? ¿Podemos hacerlo? Sí. Ok, veamos un poco. Yo sé que hay un recurso que es la irreverencia, que sirve muchísimo para romper, digamos, para abrir la cabeza a la gente. ¿Se puede decir que por unas espigas de maíz y por una calabaza probablemente dijeron, che, fundemos Asunción acá? Así mismo. ¿Cómo es? O sea, no era, qué lindo es en Biguá, ni nada por el estilo. Nada, no estaba el Deportivo Sajonia todavía, no había mucha venta. No era la bahía. No era la bahía, los españoles venían... Contame ese contexto, ¿sí? Los españoles salen de Buenos Aires para aquí, las condiciones en Buenos Aires eran bastante complicadas, los pobladores autóctonos eran muy violentos, era una pampa, no había cultivos, había que plantar, pero para plantar había que bajarse del barco, nadie tenía que atacarte durante 3 meses. Sí, muchos vivían literalmente en el barco por la hostilidad del... Así mismo. Entonces los tipos dicen, bueno, ¿a qué vinimos aquí? Al oro y la plata que están allá arriba. Pues vamos. Y las embarcaciones van surcando el río Paraná, luego el río Paraná, y esto, Susnik cuenta que los españoles no veían cultivos, veían indígenas que le seguían de los ríos. Llegan a esta zona pasando el Cerro Lambaré y observan cultivos de maíz. Y los tipos dicen, esta es la nuestra. Entonces estacionan un rato en Asunción, no fundan Asunción, después no hay un momento inicial, pero después se convierte en una No es que bajan con una cruz y con una bandera. Exactamente, y dos fotógrafos atrás. Claro, no. Lo que hacen es que es primero la comida, después vamos a ver qué hacer.
pero encuentran comida y se bajan. Hay una pequeña lucha, obviamente, con los carios, y después se llega ahí una negociación interesante. ¿Y por qué había gente que, obvio, pero qué gente era, o sea, qué etnias eran las que cultivaban en esta zona? Los carios, tengo entendido, no soy especialista, Sí. pero tengo entendido que todos, la mayor parte de los grupos, los paranaenses, los tobatines y los carios hacían agricultura y tuvieron suerte de que hacían agricultura. Los españoles tuvieron suerte que pudieron ver los cultivos. Entonces se acercaron a ellos y dijeron, acá hay comida. Acá hay comida para seguir el viaje al norte, no para quedarnos. Pero un día, y todo lo que cuento es porque vos contaste, un día parece que desde España les dijeron, chicos, el Veraguazú o el Dorado ya lo descubrimos, como diría Lelutier, ¿verdad? Y quédense donde están, algo así, ¿no? Asimismo, la corona española, al oír todo lo del reino del oro y la plata, el Perú, se ponen en campaña para llegar a eso, y los españoles tienen dos vías, por el río Paraná y Paraguay, pues para eso estaban Juan Salazar y Espinosa en Asunción, con ganas de subir para llegar al Bolivia, a lo que es Bolivia, Perú, pero se le adelanta Francisco Pizarro. Llega, domina y toma el oro para España, y la corona española... No, por eso se llamaban adelantados, hay que decir. Claro, no por nada. Bueno. Pero entonces, a gran adelantado, se adelanta y España le dice, perfecto, ahora tráiganme todo, o casi todo, porque un poquito de salida de contrabando, tráiganme todo por arriba, no por la selva, porque no sabemos qué hay hasta llegar a Asunción. Entonces se saca el oro y la plata vía Océano Pacífico, luego van al Istmo de Panamá, se cruza y eso en barco a Europa. Y tácitamente la corona le dice a los españoles de Asunción, terminó la fiesta, es una lástima, ustedes están invitados, no comieron nada, no tomaron nada, no bailaron y quédense ahí. Entonces los españoles se convierten de conquistadores en agricultores. Hay un historiador español, Vives Azancot, que dice que este es el momento del surgimiento de una sociedad frustrada. Ah, mira. Entonces, claro, te prometí una fiesta, te prometí todo, llego y no había nada. Diría, menos técnicamente, es una sociedad pidió ahí. Frustrada o desencantada. Desencantada. Como diría... Y entonces... empiezan a inaugurar lo que sería un nuevo mapa de relación con la producción, un nuevo mapa incluso, no sé si poblacional, si se mueven un poco los pueblos. ¿Qué se tiene en la colonia? Se tiene primero un ímpetu fundacional. Se funda Ontivero, Ciudad Real, en el Mato Grosso, a las 2 semanas casi ya estaban, no, exagero, pero muy rápidamente perdió en población porque era muy difícil comunicarse, pero el poblamiento tendió a orientarse hacia el departamento central, fundaciones en esa zona, y cuando decías la agricultura, podemos decir que con las encomiendas, los españoles tenían mucha mano de obra para producir mucho. La pregunta es, ¿producir para qué? ¿Producir para quién? ¿Dónde se vende? Somos pocos, somos pobres, nadie necesita alimentos. Entonces, ni la gran disponibilidad de mano de obra sirvió para generar una producción económica rápida, porque no había... Estábamos en una posición extremadamente periférica y marginal. ¿Es en este periodo o es después que se produce ese fenómeno de las reducciones jesuíticas y la yerba mate? Claro, en este momento, en el periodo colonial, los españoles identifican el uso y comienzan a compartir ya el uso de yerba mate, y descubren los yerbales naturales que están ahí entre Amambay, Canindeyú, San Pedro, un poquito de Concepción, y los jesuitas lo llevan y lo plantan a Itapúa.
Entonces, y construyen ahí todo un imperio con la exportación de yerba mate que llegó a Europa con el nombre de té jesuita. Té jesuita. Era conocido como el té jesuita. Sí, pero responde a este Claro, momento. porque era una infusión, o sea, en Europa no tomaban tereré, digamos. Claro, exactamente. ¿Y qué otras? Estoy tratando de mirar el mapa de previo. Tenemos la extracción de la yerba mate es el tema más, y la ganadería que se inaugura en términos de vacunos y compañía con los españoles, ¿verdad? Así mismo, traen las vacas, se reproducen las vacas, son un problema las vacas. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que no había cercos, no había alambres, no había, ¿verdad? Entonces las vacas entraban por los sembradíos. Entonces, ¿cómo la ataja la vaca? ¿Con un hicipó o con algo así? Entonces, pero a la vez fue muy positivo, se reprodujeron muchísimo y agregaron un exceso de proteína. Es decir, si antes podíamos cazar tapire y otras cosas y pescado, ahora teníamos además una vaca, que no había ni que perseguirle. Exactamente, ¿verdad? que no era tan veloz como la gacela. Exactamente, entonces eso reaseguró la seguridad alimentaria de este periodo. Y veo que en este periodo, porque estamos enseñando el periodo colonial también en la pantalla, había tensiones en el norte, ¿no? Con el avance portugués y la muerte de... Y los payaguáes. Los payaguáes, los grupos chaqueños, a quienes los españoles no pudieron controlar después de la independencia. Después de 1811 todavía se continuaban estas tensiones y aborígenes que se unían con los portugueses para penetrar, para robar caballo, para robar ganado en lo que hoy es Concepción y Amambay. Entonces, durante siglos, y que nos habla también de la escasa capacidad de la corona española y después de la provincia del Paraguay en administrar estos espacios. En este momento que se están configurando, digamos, pasemos del periodo colonial al periodo de la independencia, ya estamos a poco de los procesos industriales más dramáticos en el mundo. En este periodo también vale la pena conversar un poco del aporte que planteabas en una charla al respecto de la diferencia que hay con países que soportan situaciones drásticas de clima. El invierno es el tema emblemático. Y países generosos como este. ¿Por qué los unos tienen ventaja y los otros desventaja? Que parecía ser una ilógica. Claro, esto ha sido desarrollado por el historiador inglés Arnold Toynbee, que se preguntaba cuáles eran los eventos, los fenómenos que explicaban el desarrollo de la cultura material en ciertas sociedades. Y él decía que los países que se desarrollaban, o los pueblos, las sociedades que se desarrollaban, tenían que resolver algún problema. Entonces, por ejemplo, los países nórdicos de Europa o de otras regiones del mundo, el invierno. Y eso les lleva a... El invierno es un factor condicionante tal de la vida cotidiana que el verano no es el momento donde vamos a jugar vóley, ni piqui, ni de vacaciones. Exacto. El verano es el momento cortito donde tenemos que ir a buscar guayaba, ¿verdad? Hacer queso, para después meternos de vuelta en nuestras casas o en nuestras cuevas a soportar el invierno, que es largo y duro. Entonces, esta lógica de invierno impone a las sociedades una capacidad de previsión, de ahorro y de visión de futuro. Mientras que otras sociedades que no han tenido que resolver casi nunca una cuestión estructuralmente dura, difícil, compleja, algún desafío estructurante no ha tenido, no necesitan incorporar estas lógicas de ahorro, de previsión, de preparación, de proyección. Se definen, digamos, características culturales totalmente distintas. Hay una anécdota, un chiste casi, no voy a recordar exactamente, pero que
la persona viene y le dice, che, ¿por qué vos estás ahí acostado? ¿Y por qué no En te la vas? hamaca, En la hamaca. claro. ¿Y por qué no te vas a no sé qué? ¿Y para qué? Le pregunta. ¿Y para qué? Y terminan casi en la misma situación, pero con diferencias notables en términos de prosperidad. Digo, porque quiero retomar acá un aspecto que mencionás también al respecto de qué más quería, pues esto ya es mirar más adelante, es como voy a instalar un tema para más adelante, qué más quería el paraguayo después de la Guerra Grande que sencillamente sobrevivir, ¿verdad? Pero llegaremos a eso. Independencia y gobierno de Francia es un mapa siguiente y donde, ¿qué características tiene esta etapa que definís entre el 11 y el 40? Y básicamente la independencia fue un evento político, pero no geográfico. No rompió las antiguas estructuras. El poblamiento estaba concentrado en Asunción y en la comarca asuncena, que habla bastante mal de nuestra capacidad de ocupar el espacio. Entonces, tenemos aquí algunas, la creación de después con Francia, las estancias de la patria. Hay una tenue ocupación del interior de la región oriental, pero casi nunca lejos del río Paraguay, porque el río Paraguay era nuestra Eusebio Ayala o nuestra Mariscal López. Era la forma de transporte. Claro, de transporte. Sí. Y sobre todo en todo este tiempo, más allá de arroyos y esteros hacia el este, era la nada, era el bosque, era el refugio de los monteses todavía, de los indígenas que vivían en el monte. Entonces, y seguíamos teniendo una economía, ya teníamos unas estructuras productivas bastante interesantes, pero y con un sistema económico basado en la extracción de yerba mate y en la producción de tabaco. Eran dos, y ganadería, pero las exportaciones que te permitían tener recursos, tener capaz divisa, que era cuero, no sé. Era cuero, solamente el cuero. La ganadería era muy importante con la yerba mate, porque como no había containers, el cuero era el envoltorio. Claro. Tanto así que Rodríguez de Francia, en una crisis, un ataque de garrapatas a vacunos de Itapúa, dice, hay demasiadas garrapatas, maten todas esas vacas. Pero no había tecnología para tratar las vacas. Pues el agujero de una garrapata te hace que no puedas transportar la yerba mate. Sí. Entonces, la vaca es multifacética en la historia del Paraguay. La vaca multifacética, qué lindo nombre para un libro. Pero digo, entonces tenemos una producción que no se puede hablar de, no se puede hablar de prosperidad en términos de producción extractiva, ¿no? O daba para que el fisco funcione, compañero. Mínimamente. Azara, en sus escritos, que vino a finales del 1700, Azara y otros europeos que pasaban por aquí decían que los ricos, entre comillas, de Asunción vivían casi igual que los más pobres. Entonces había una suerte de déficit de infraestructura, déficit de servicio, la riqueza, había cierta prosperidad, pero esa prosperidad como yo veía que eras próspero, más próspero que yo, y tenías unos lienzos de mayor calidad que te trajeron de Buenos Aires. Después te ibas al baño como yo, corriendo allá al fondo, comíamos la misma cosa, tu zapato a lo mejor un poquito más lindo, pero comíamos lo mismo, vivíamos casi con los mismos ritmos. Y el esfuerzo tecnológico, por decirte, en el mundo de la agricultura estaba dado por los cultivos o sea, eso que vos llamabas, ¿cómo llamabas? Tenía un nombre, yo llamo domesticar la producción originaria. ¿Y cuál era el nombre? No recuerdo, pero básicamente podemos decir que los guaraníes le domesticaron a la agricultura española también. ¿Ah, sí?
Claro, porque le instalaron sus cultivos, tenés razón. en parte porque no había incentivos para producir y estos españoles estaban desencantados y surge una sociedad, ¿por qué no? Colonial también relativamente desencantada de la localización geográfica, que es la gran mochila que tenemos de vivir en la periferia, que resolvemos con el discurso del corazón de América. Claro, pero el tema de ser mediterráneo es un asunto que marca, o sea, desde tu especialidad, si miramos la región así con un macro, seguramente se ven más cosas al respecto del condicionante de la mediterraneidad, ¿verdad? Así mismo, en un mundo que juega a los intercambios económicos, no estar en los mostradores, que serían las costas marítimas, es difícil, es pesado, pero agradezcamos la red fluvial de los ríos Paraguay y Paraná, que nos llevan relativamente de forma eficiente y barata al mar, salvo en este momento que el agua está abajo. Claro. Después llega uno de los momentos más difíciles de nuestra historia con los López, particularmente después la guerra Guazú, ¿verdad? Y haces un recorrido que nos lleva entre 1840 y 1862. ¿Qué pasó en ese tiempo en nuestra geografía humana? No pasó demasiado, no salimos de la comarca, no salimos a poblar más allá de la comarca asuncena. Y seguía siendo Asunción y sus alrededores. Y sus alrededores. Y unos cuantos que tenían estancias en algún lugar. Claro, pero ¿para qué tener estancias en algún lugar? Y las villas, Pilar, Encarnación. Siempre sobre el río y siempre Concepción. Sobre el río y Concepción. Y Antequera con San Pedro. Pero siempre sobre el río y sin mayores incentivos para producir y para exportar, porque no había compradores, estamos muy al fondo, no teníamos mercado interno, éramos demasiado pobres y además sabíamos subsistir. Es decir, las reseñas históricas hablan de que había grandes productores de hortalizas en San Lorenzo. Si yo soy de Piribehuí, era de Piribehuí en este momento, formaba parte de la comarca azucena, yo no tenía oportunidad de mercado en Asunción si los de San Lorenzo ya surtían las necesidades de Asunción. Que entre paréntesis, si te pones las pilas, en Asunción podías hacer una huerta en el fondo de tu casa, en tu patio. Y, para no ir más lejos, hasta hoy, en el siglo XXI, se escuchan gallos cantar en varios barrios de Asunción. Impresionante. O sea, ¿qué significa que vos, en un barrio de Asunción, escuches un gallo cantar? Y que todavía hay actividades agrícolas. Yo vivo en Itanramá, escucho gallos, veo vacas lecheras todavía. O sea, en el gran concepto, cuando se habla de agricultura, se engloba también toda la tarea así de animales domésticos y compañía, para conceptualizar. Sí. El mundo agrícola o el mundo rural, algunos dicen agropecuario, pero en términos está todo vinculado a la tierra. Sí. Entonces, ese es un síntoma de que probablemente ya no escuchás en Nueva York, ¿verdad? Claro, pero es raro porque la lógica es, en las zonas rurales se hace agricultura, la economía te lleva a que le saques el jugo a la tierra, y en las zonas urbanas es comercio, servicio y actividad industrial. Pero por nuestra impronta rural, seguimos haciendo actividades rurales en zonas urbanas, bastante facilitado por el tamaño de los terrenos. Un 12 por 30 te permite tener una casa de 2 habitaciones, la casa tradicional, te permite tener un jardín, y en ese patio, además del mango, tenés un gallinero, por ejemplo. ¿Y cuánto contribuye en eso el que nuestros abuelos eran todos campesinos? Totalmente, hay una impronta, por eso. Si nos ponemos a zarandear bien a los pobladores de Asunción, vamos a ver quién tiene un bisabuelo nacido ya en Asunción. ¿Verdad? Pero todos tenemos algún pariente en el interior. Por eso, en Semana Santa, el etos turístico de los paraguayos es ir al interior, salvo aquellos pobres desgraciados que no tienen pariente. O que no tienen para el pasaje. O que no tienen para el pasaje. Ahora igual ahora te tiras con quien quieras, ¿verdad? Pero sí, claro. Entonces, claro, yo vine a Asunción siendo rural, entonces sigo haciendo esas cosas.
están las fotos estas del chancho, de los chanchos en la Chacarita, cerca del palacio. El otro, en una charla tuya preguntabas al auditorio quiénes tienen un abuelo o bisabuelo que no haya nacido en el campo y nadie alzó la mano. Así mismo, así mismo. Entonces, esa es nuestra historia demográfica. Que está, a ver, éramos pocos, luego no más. España no envió demasiado refuerzo poblacional. Los indígenas tampoco crecieron, por lo tanto teníamos una sociedad chica que fue creciendo lentamente hasta la guerra contra la Triple Alianza. Entonces, una primera ahí, ¿Y qué pasa en la guerra contra la Triple Alianza? Perdemos muchísima población. Hay ya lo dije, una hemorragia demográfica. También perdemos territorio, pero eso quizás habría que hacer más investigaciones y relativizarlo. Perdimos Misiones, por ejemplo, y en realidad no teníamos nadie paraguayo en Misiones, nadie ocupando. Decíamos nosotros, en Mato Grosso la misma cosa, no había población, no había ocupación sistemática. ¿Por qué? Porque estábamos o enamorados de Asunción o condenados. El otro día nos reíamos con Fabián Chamorro por ciertos argumentos brasileristas en tiempo de la guerra que decían que cuando se produjo esa campaña hacia Brasil, aducían que Paraguay pretendía invadir Brasil y con quiénes. Claro. O sea, no podíamos, un pueblo no podíamos. Totalmente. Digo, entonces el asunto demográfico siempre fue un asunto de escasez en la historia de Paraguay, ¿verdad? Así mismo. Aún fuera de las guerras, porque las guerras lo que hicieron es dramatizaron eso, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Y por más de que después de la guerra de la Triple Alianza la población se haya recompuesto, por llamarlo de alguna forma, se recompuso en términos de cantidad, pero geográficamente siguió concentrada en Asunción y esa comarca asuncena y después ya quizás a lo largo de la vía del tren. ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué papel jugó el tren en este contexto? Y jugó un gran papel geográfico y económico. Es la primera prótesis que se le pone al territorio paraguayo. Paraguay no tenía eso, felizmente Dios hizo los ríos, entonces ahí resolvimos nosotros un montón de situaciones de vinculación al mercado y al resto del mundo. Y la vía férrea permitió independizarnos del río Paraguay y de los espacios aledaños del río Paraguay para activar todo lo que estaba alrededor de la vía férrea. Por eso es que la producción agrícola va a salir por esa vía férrea, se va a exportar, surge Villarrica, la zona de Cazapá, Yutí, compañía, y Encarnación también le va a dar un peso importante. Pero ahí se va a producir un cambio realmente dramático, y todo lo que yo digo es porque estoy leyendo tu mapa, es que va a empezar una etapa de extracción de nuevas cuestiones, como por ejemplo los rollos, el palmito, que de alguna manera se asocia a otro evento que me parece que es totalmente dramático, cambiante, que es la venta de tierras. Contanos un poco de esos 3 episodios. Sí, después de la venta claro, el Estado estaba realmente sin archivo. Imagínate lo que decían, yo no te puedo dar tu registro porque no sé hasta cuándo pagaste. Así más Eso es después de la guerra. Eso es después de la guerra. Entonces, el Estado estaba desestructurado, estaba sin recursos. Hay que hacer plata con lo que hay. Lo único que tenía Paraguay era dinero. Hay un proceso de venta de tierras públicas. Los únicos que podían comprar eran inversionistas extranjeros. Tenemos la mala suerte de que en ese mismo momento Brasil y Argentina también estaban vendiendo tierras, obviamente, y más cerca de los mercados. Entonces, los que compran la tierra empiezan a sacarle el jugo con extracciones de palmito, extracción de rollos, allá en lo que era en Hernandarias, que se llamaba Tacurupucú, que sacaban rollos con ya serruchos, pero la demanda regional era baja, por lo tanto sacaban y si teníamos una imagen satelital no se iba a notar nada por la velocidad. Pero acá lo importante es que el esquema de integración económica es la extracción, no es la producción.
¿verdad? Y en el Chaco, la historia del quebracho, del tanino, la llegada de empresas muy fuertes como la IPC y sobre todo Carlos Casado, que hasta ahora está en el Chaco, que Carlos Casado en su testamento le pide a los familiares que nunca vendan todas las tierras del Chaco. ¿Verdad? Es un tipo que soñaba con un ferrocarril entre Puerto Casado y Santa Cruz de la Sierra. Era una suerte, era un extranjero, pero que tenía su proyecto para el Chaco. Entonces fue la forma de que Paraguay se moviera en este momento tan difícil de nuestra historia. Que fue como decías, en la que también las madres, las novias y las esposas quedaron sin maridos, hijos y... Totalmente. Claro, al hablar de las pérdidas, al hablar de la hecatombe demográfica del Paraguay, yo a veces le pregunto a mis alumnas cuántos novios tuvieron, ¿verdad? Y me dice, profe, no te puedo contar eso, pero 2, 3 por ahí. No, pero en los últimos 10 años, bueno, unos cuantos. Bueno, agradecé, porque las chicas, después de la guerra de la Triple Alianza, no podían tener novios, ¿verdad? Entonces, ese tipo de imágenes me parece necesario para entender. Una de las cuestiones que me parece interesante que se escribió tan poco, salvo que alguien haya nacido en esa zona o no, alguien se le haya ocurrido porque es descendiente. Se habla tan poco de la cantidad de regiones en donde se instalaron migrantes de diferentes países con nombres muy curiosos. Y eso sucede en un tiempo, aunque supongo que es acotado, ¿verdad? La instalación de las colonias de migrantes. Sí, después de la guerra contra la Triple Alianza, el gobierno dice, bueno, tenemos que poblar, entre paréntesis también decía, tenemos que traer agricultores de verdad productivos, porque los productores paraguayos no eran tan productivos porque primaba la lógica subsistencial. Entonces sí, después en las primeras décadas del siglo XX llegan varios contingentes de europeos, llegan los japoneses a la colmena, que estaban prohibidos. Paraguay por ley impedía la migración de migrantes de raza negra y amarilla. No te puedo creer. Paraguay, ¿En serio? claro, cambia esa ley, Paraguay le da una gran mano a Japón. Japón no se olvida de esto nunca, por eso nos sigue ayudando. Le salvamos en un momento donde quemaban las papas para Japón. Pero la lógica acá de la llegada de los inmigrantes extranjeros es básicamente, vamos a tirarle bien lejos, vamos a localizarlo bien lejos donde nosotros no nos queremos ir, más o menos. Exacto. ¿Verdad? Porque nosotros los paraguayos, éramos pocos, teníamos poca capacidad expansiva y estábamos un poco cómodos en los alrededores de Asunción. Entonces, estos extranjeros son herramienta tácita de políticas de ocupación del espacio. ¿Recordás cuáles son 2 o 3 lugares insólitos que la gente probablemente no sepa de dónde vinieron migrantes? Y, a ver, en Nueva Londres, de Australia. De Australia. No eran que Nueva Londres, eran ingleses precisamente. No, eran venidos de Australia, que tenían vínculos con Inglaterra. Hay 4 grandes utopías migratorias en Paraguay. Esta es la utopía socialista, la utopía de los australianos. Luego se pelean en Nueva Londres y un grupo va a Cosme, a la zona de Cosme, en el departamento de Caazapá. Ahí es Robin Hood, por ejemplo. Gracias a esa pelea tuvimos todas las historietas 2 siglos después, un siglo después. Así mismo. Qué genial. Entonces hay otra utopía, que es la utopía, una utopía ya genética casi, que es la de Bernard Foster en Nueva Germania. Exacto. Con la creación de una colonia aria. La tercera utopía es la utopía anárquica de Moisés Bertoni. ¿Verdad? ¿Sí? que se instala, y la cuarta es la utopía de los menonitas en el Chaco. De eso quiero hablar un poquitito, pero me encanta entender que también tenía que ver con las ideas políticas y sociales dominantes en las regiones, particularmente en Europa en ese tiempo, ¿verdad? Probablemente muchos corrían, acá no podemos, los menonitas, que hicieron todo un recorrido y que en el año 2000, que en el año 27, en pocos años más,
cumplen 100 años de presencia Así en mismo, Paraguay. así mismo, sí. Esa sí fue una odisea extraordinaria. Fue una odisea extraordinaria y también un gran logro del gobierno paraguayo que metió gente a donde nadie quería ir y en un territorio que no estaba ni delimitado. Entonces fue un gran logro que llevó mucho trabajo también en términos de discusiones en el Congreso paraguayo, ¿verdad? Pero sí, en términos geográficos al Chaco nadie se quiere ir. Mi profesor de educación física, Gualberto Echagüe, cuando yo tenía 8 años, decía, el que no da las 10 vueltas a la cancha se va a ir castigado al Chaco. Así mismo. Sí. ¿Verdad? Yo tenía 8 años, no sabía todavía, no conocía demasiado el Chaco, pero ya empecé El servicio militar en el Chaco era más breve. Además, por ejemplo, los militares, si se portaban mal, te iba al Chaco. Entonces, ¿cómo el Chaco podía hacer eso tan malo, pero las victorias también eran en el Defensores del Chaco? Pero además, hoy en día tenés en Filadelfia el mejor hospital del país, probablemente. Totalmente. Entonces, después llegamos a 1900. En algún momento mi equipo me va a hacer ese antipático gesto de redondear y me temo que estamos recién en el año 900 al 60, porque por lo menos quiero llegar al 90 y no quiero pasar por alto esta definición que hacía sobre los 80 al decir que en los 80 recién Asunción dejó de ser un pueblo guazú. ¿Cómo es eso? Sí, la carga demográfica era tan poca, no hubo refuerzo poblacional. Las migraciones que estábamos hablando se distribuyeron en diferentes regiones porque había que ocupar el espacio y eso hizo que Asunción mantenga su perfil cuasi rural. En 1911, Asunción o Paraguay no celebra su primer centenario en la independencia porque tenía déficit de infraestructura, no había hoteles, no le podíamos invitar a nadie. Era un pueblo grande. Entonces, no era todavía una ciudad en el sentido moderno de cantidad, de densidad y de diversidad. Y recién después, en los 90, en los 80, altos 90, Asunción adquiere un matiz mucho más urbano. Después, entre los 960, ya pasan cosas como, por ejemplo, esto de la marcha hacia el este, la ruta tras Chaco, el puente de la amistad. El plan triángulo. ¿Qué es el plan triángulo? El plan triángulo es la última gran política territorial a escala regional que se hizo en este país. Fue la instalación de infraestructura entre Asunción, Puerto Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este, y Encarnación, formando un triángulo. Y que era a la vez la materialización de todas las soluciones que tenía Paraguay. Estábamos semi-aislados por el río, pagábamos varios impuestos fluviales, estábamos muy vinculados a Argentina, teníamos mucha tierra y no usábamos, entonces el plan triángulo era, vamos hacia Brasil, Brasil nos regala el puente de la amistad, nos presta un puerto franco en Paranaguá, entonces el plan triángulo era eso. Y acá, Augusto, hay que tener en cuenta este cálculo que es lapidario. Los españoles llegan a Asunción en 1537 y los paraguayos llegamos a Ciudad del Este en 1954. No, contame de vuelta. Contame de vuelta. Ir desde Asunción hasta Ciudad del Este son 320 kilómetros, pero nos costaron 420 años hacer ese recorrido. Es decir, alrededor de 700 metros por año. Esto demuestra cuán arraigados estábamos en Asunción y cómo no ocupamos el espacio. ¿Porque éramos tontos? No. ¿Porque no teníamos las herramientas? No. Probablemente no había incentivos. No, pero además, acá quiero meter un pequeño contexto político, me parece muy interesante. Como que el mundo está, digamos, dividido en dos polos muy confrontados. Probablemente también haya sido una época muy importante en términos de cooperación y compañía para Paraguay. Desde, supongo que Estados Unidos esencialmente, sus planes, Alianza para el Progreso, la fundación del Banco Mundial que vino después de la guerra. Supongo que
para los diseños técnicos tuvo mucho que ver esas cooperaciones también, ¿verdad? Quiero creer, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. En un estado débil como era el Estado Claro, paraguayo, el claro. apoyo de la cooperación internacional para asegurarse sobre todo que no nos engripemos de comunismo, Exactamente. como otros países Exactamente. de la región. Por eso supongo que hay tres cultivos sobre los cuales me gustaría que nos converses un poco. Uno de ellos que fue tan popular, tan fuerte estuvo en la subsistencia de las familias campesinas paraguayas y un día se acabó, como es el algodón. Eso fue no sé si fue a partir de los 60 ya o... Sí, el algodón sí estuvo durante mucho tiempo, pero el boom se viene ya ahí en los 60. En los 60 todo esto es un juego de incentivos. Me pagas poco, no cultivo. Me pagas mucho y me vas a comprar todo lo que produzco, hago de todo y aprendo. Entonces, en el algodón empezó a mejorar sus incentivos. El Estado toma como casi política de desarrollo y de crecimiento, y esto genera un gran avance en la sociedad campesina. ¿Verdad? Porque ahí entraron los cultivadores, los intermediarios, los acopiadores y los industriales. Y los ¿verdad? industriales, exactamente. Entonces, se inyectó mucho dinero. Quizás... Y los macateros. Y los macateros. Hay muchas críticas, por ejemplo, hacia los intermediarios, ¿verdad? Ojo, eran los únicos que tenían camioneta y camiones, que entre paréntesis eran los únicos que le llevaban a tu señora, a tu hija, le salvaban ante un accidente o le llevaban a que nazcan en mejores condiciones. Entonces, creó un sistema tan favorable en términos económicos para las familias de los productores, que les permitió a los agricultores comprarse muebles, comprarse ropa, mejorar la casa, ¿verdad? Aunque obviamente en niveles de pobreza que eran anteriores. El algodón mejoró un poco, lastimosamente no tenemos mediciones de pobreza, pero la inyección de dinero fue además porque fue muy constante y no hubo problemas de mercado nunca, digamos, ¿no? Yo vivía a 2 cuadras de Pilar, de mi niñez, de manufactura de Pilar, y era increíble el desfile de camiones, primero con leña para las calderas y después con algodón, ¿verdad? Y después viene esa otra producción mucho más intensa, pero también de un nivel mucho más fuerte en términos empresariales, que es la soja, esencialmente, y el trigo también en esa transición entre aquel trigo histórico o prehistórico y este trigo más comercial, ¿verdad? Así mismo, primero surge el trigo. El gobierno en la década del 60 dice no podemos depender de Argentina. Uno ve las tapas de los diarios de los 60 y dice por fin llegó la barcaza con harina de trigo, vamos a tener pan. Entonces el precio del pan en la despensa dependía de si llegaba o no el barco. Entonces el gobierno decide limitar eso y lanza el Plan Nacional del Trigo en Paraguarí. Y luego surge la soja para complementar al trigo. Pero después, en la década del 60 y el 70 sobre todo, existen con el contexto internacional, se vuelve mucho más demandante de soja. ¿Qué significa esto en términos reales? Te pago más. Y ahí empieza una producción un poco más sistemática, siempre de forma manual de soja. Pero la soja todavía no va a salir en la foto de la economía hasta décadas después. Yo te ruego que tuvieras la gentileza de volver a Expreso para hablar de estos tiempos y de buscar esa fotografía del momento. Yo quiero saber si hay todavía una distancia cultural entre campesinos y citadinos a hoy, si cuánta distancia hay. ¿Cómo está el campo en términos de... No pudimos hablar de desplazamientos, no pudimos hablar de factores inevitables de tal desplazamiento también. En fin, me quedan mucho por conversar. De cualquier manera, hay una cuestión que es el tiempo que se me acabó, lamentablemente. Y nada, te agradezco muchísimo. En rigor, Paraguay no es
no es uno, sino son muchos Paraguay, ¿no? Sí, hay varias regiones, no ya en términos naturales, no solamente en términos político-administrativos. Y lo que decías, ha disminuido de forma brutal las asimetrías entre las diferentes regiones y hoy tenemos un Paraguay mucho más equilibrado y las estadísticas reflejan esto también cuando el índice de Gini. Es decir, tenemos un Paraguay mucho más preparado para el crecimiento que antes. Evolución del mundo rural paraguayo, de la caza y la recolección a las cadenas de valor, una obra de Fabricio Vázquez, de la que vamos a gozar este fin de semana. Muchísimas gracias por tu presencia. ¿Te comprometemos o no? Por supuesto, vamos a estar aquí. Y muy amable, muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias a Villamorra Resident por alojarnos en nuestras sucesivas ediciones de Expreso. Con Basa al fin vas a hacer todo lo que siempre quisiste. Conocé su préstamo personal con cuotas desde 35.000 guaraníes por millón, con un desembolso mínimo de 5 millones y un plazo de 48 meses. Arma tus maletas, cambia todo tu armario, cómprate la última PC para jugar o equipate con la mejor tecnología. Para más información, puedes contactar al WhatsApp 021 618 7070. Basa, cuando quieras, estamos.